Imagina que te encuentras en medio de la semana más solemne del calendario cristiano. Estás rodeado de rituales, procesiones, cánticos y una atmósfera que parece transportarte a la pasión de Cristo. El fervor es palpable en el aire, las iglesias se llenan de fieles y todos, sin excepción, celebran lo que llamamos la Semana Santa. Pero, ¿te has detenido alguna vez a pensar en los verdaderos orígenes de esta tradición? La mayoría de los cristianos, y especialmente en los tiempos modernos, creen que la Semana Santa es simplemente la conmemoración de los últimos días de Jesús en la tierra, su crucifixión y resurrección. Para muchos, es un periodo sagrado de reflexión, de recogimiento, de recordar el sacrificio de Cristo por la humanidad. Sin embargo, lo que muy pocos se atreverían a cuestionar es si todo esto realmente refleja lo que Cristo enseñó, lo que la Biblia nos relata, o si, como tantas otras tradiciones, ha sido influenciado, manipulado y distorsionado por el paso del tiempo, las costumbres y las influencias ajenas al mensaje original del Evangelio. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha adoptado muchas prácticas y rituales, pero ¿alguno de ellos está verdaderamente alineado con la pureza del mensaje cristiano? Hoy te invito a un viaje que hará que reconsideres todo lo que sabes sobre la Semana Santa, porque lo que muy pocos cristianos conocen es que el origen de esta celebración es mucho más oscuro de lo que imaginas. Lo que vamos a revelar hoy no es una simple crítica a las tradiciones cristianas, sino un análisis profundo de cómo las costumbres populares, las influencias paganas y la manipulación de los eventos históricos han dado forma a lo que hoy conocemos como Semana Santa. Este no es un tema que se discute abiertamente en la mayoría de las iglesias y, sin embargo, es vital que entendamos la verdad para acercarnos más a lo que realmente Cristo quiere de nosotros. A través de este video, te invito a que abras tu mente y tu corazón. Vamos a explorar cómo las tradiciones, que han sido transmitidas de generación en generación, han distorsionado la verdadera esencia del sacrificio de Cristo, haciéndonos olvidar lo que es verdaderamente importante. Y más allá de las tradiciones que se celebran en nuestras iglesias, te traigo una reflexión profunda que nos plantea Paul Washer, un predicador conocido por sus enseñanzas profundas y radicales sobre la verdadera naturaleza del cristianismo. Washer ha sido uno de los pocos que se ha atrevido a ir más allá, a señalar lo que otros no quieren ver, a desenmascarar las enseñanzas superficiales que se han infiltrado en nuestras comunidades y a instarnos a regresar a las Escrituras con una mente renovada. Pero, ¿qué tiene que ver Paul Washer con todo esto? La respuesta podría sorprenderte. La Semana Santa, tal y como la conocemos, esconde secretos inquietantes. Para muchos es una fecha de fiesta, de descanso y de veneración, pero para otros es un recordatorio doloroso de las distorsiones que el cristianismo ha sufrido a lo largo de los siglos. Lo que se celebra en muchas iglesias hoy en día no tiene nada que ver con los sacrificios de los primeros cristianos. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia ha permitido que ciertas tradiciones ajenas al mensaje de Cristo se apoderen de esta celebración tan importante? Este video no solo cuestionará la validez de muchas prácticas que se celebran en la Semana Santa, sino que también te abrirá los ojos a la influencia de culturas paganas que han marcado esta celebración. A través de un análisis exhaustivo y bien documentado, desentrañaremos los lazos que unen las prácticas actuales con ritos paganos antiguos y cómo la Iglesia primitiva, en su afán por convertir a las naciones, adoptó ciertas costumbres que hoy son casi imposibles de desarraigar. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Por qué las iglesias, en su mayoría, siguen ignorando estas conexiones? ¿Qué se esconde detrás de la glorificación de estas tradiciones? En este video profundizaremos en el punto de vista de Paul Washer, un hombre que, a lo largo de su ministerio, ha cuestionado muchas de las enseñanzas cómodas y superficiales
que los cristianos han aceptado sin cuestionar. Él se ha opuesto a las prácticas que, a su juicio, no están alineadas con las Escrituras y ha llamado a la Iglesia a regresar a la fe genuina, una fe que no se basa en rituales vacíos ni en tradiciones que desvirtúan el sacrificio de Cristo. Muchos podrían pensar que esta es una crítica a la Semana Santa como tal, pero no es así. Lo que estamos haciendo es invitarte a una reflexión más profunda, una reflexión que te permita entender el verdadero significado de la muerte y resurrección, de Cristo sin las distracciones de las tradiciones humanas. Paul Washer, con su estilo directo y desafiante, ha dicho en múltiples ocasiones que la Iglesia moderna ha sido infiltrada por enseñanzas que no tienen base bíblica, y esto se refleja en gran medida en las prácticas que se celebran durante la Semana Santa. ¿Es posible que, al igual que otras festividades cristianas, la Semana Santa también haya sido distorsionada? La respuesta es más compleja de lo que imaginas, y este video es solo el principio de un viaje que te hará cuestionar todo lo que sabías sobre esta fecha tan significativa. Así que, si tienes el valor de enfrentarte a lo desconocido, si deseas conocer la verdad detrás de las tradiciones que hoy son celebradas por millones de cristianos, quédate hasta el final. Te prometo que al final de este video tendrás una perspectiva completamente nueva sobre lo que significa la Semana Santa y lo que, en realidad, debe ser lo más importante en nuestras vidas como cristianos. Recuerda, el conocimiento es poder. Y este video no solo pretende informarte, sino desafiarte a que tomes un paso más allá en tu caminata cristiana, un paso hacia la verdad. Si alguna vez te has cuestionado si todo lo que se celebra durante la Semana Santa está alineado con la voluntad de Dios, este es el momento de descubrir la respuesta. Este es solo el comienzo de un recorrido que no solo cambiará tu perspectiva sobre la Semana Santa, sino que también pondrá a prueba tu fe. Mantente con nosotros hasta el final, porque la verdad siempre es más poderosa que cualquier tradición que haya sido impuesta, sin una comprensión profunda de las Escrituras. ¿Estás listo para descubrir lo que pocos se atreven a contar sobre la Semana Santa? Ahora que te has sumergido en el origen oscuro de la Semana Santa, es hora de adentrarnos aún más en un terreno que pocos cristianos se atreven a explorar. ¿Qué sucedería si te dijera que, tras siglos de tradición, la Semana Santa, tal como la celebramos hoy, no tiene nada que ver con lo que Jesús mismo enseñó? No te hablo de detalles menores ni de pequeñas desviaciones. Hablo de una manipulación a gran escala de los principios que deberían ser fundamentales en la vida de un cristiano. Porque lo que muchos no se atreven a admitir es que si analizamos las raíces de las celebraciones modernas, veremos que su origen está impregnado de influencias externas que nada tienen que ver con la voluntad de Cristo. Pero antes de profundizar, permíteme preguntarte algo. ¿Sabías que muchas de las prácticas de la Semana Santa, aunque aparentemente cristianas, son de origen pagano? Tradiciones que han sido absorbidas y transformadas a lo largo de los siglos, adaptadas para cumplir un propósito que dista mucho de lo que Cristo predicó. Si este es el primer momento en que cuestionas lo que siempre has dado por sentado, prepárate, porque lo que sigue es algo que probablemente nunca hayas escuchado. La clave para entender lo que realmente ocurrió con la Semana Santa comienza con un fenómeno que, en la iglesia primitiva, se llamó sincretismo religioso. Este proceso no fue accidental ni involuntario, fue una estrategia deliberada para adaptar el cristianismo a las culturas y costumbres paganas de los pueblos recién convertidos. A lo largo de los siglos, la Iglesia, al enfrentarse a la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, adoptó costumbres de festivales paganos para facilitar la conversión de nuevas poblaciones. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la Pascua, que aunque originalmente conmemoraba la resurrección de Jesús, fue influenciada por los ritos de la diosa romana Ceres, diosa de la agricultura, cuyo festival se celebraba en la misma época.
Las celebraciones de la Semana Santa, tal como las conocemos, no solo están impregnadas de rituales ajenos al cristianismo, sino que también tienen un carácter profundamente superficial. ¿Recuerdas las procesiones, las representaciones teatrales de la Pasión, los sacrificios y los rezos mecánicos que se repiten año tras año? Estos rituales pueden parecer inofensivos, incluso edificantes para muchos, pero si los miramos con una mirada crítica, lo que encontramos es una práctica que se aleja cada vez más de la esencia del mensaje de Cristo. Aquí es donde el análisis de Paul Washer se vuelve clave. Washer, quien se ha caracterizado por su enfoque radicalmente centrado en las Escrituras, ha sido claro al decir que muchas de las enseñanzas que hoy se predican en nuestras iglesias no reflejan lo que Jesús realmente enseñó. En sus sermones, ha denunciado la superficialidad de las celebraciones cristianas, advirtiendo sobre el peligro de confiar en rituales y tradiciones vacías en lugar de una relación genuina con Dios basada en la verdad del Evangelio. Cuando hablamos de la Semana Santa, tenemos que enfrentarnos a una realidad incómoda. Lo que muchos cristianos celebran hoy no es el sacrificio de Cristo, sino una mezcla de tradiciones que no fueron instauradas por Él, sino por la tradición humana, a veces con motivaciones ocultas y muy ajenas al corazón de la fe cristiana. A lo largo de la historia, figuras como Constantino y los primeros papas de la Iglesia Católica tomaron decisiones que marcaron un antes y un después en la manera en que se entendió la religión cristiana. Esto inevitablemente condujo a la creación de rituales, festivales y celebraciones que, aunque bien intencionadas, han diluido el mensaje original de Cristo. Es en este punto donde la predicación de Paul Washer se vuelve crucial. Washer no solo denuncia el peligro de una iglesia superficial, sino que también nos llama a un arrepentimiento genuino. La Semana Santa en su formato actual invita a muchos a un arrepentimiento externo, superficial y momentáneo, mientras que la verdadera transformación del corazón, según Washer, no ocurre a través de procesiones o representaciones teatrales, sino a través de un arrepentimiento verdadero, de un corazón contrito que reconoce la necesidad de la obra de Cristo en su vida de manera constante. Y aquí es donde la historia se pone aún más intrigante, porque si la iglesia primitiva adaptó ciertas festividades paganas a su contexto, también lo hizo con ciertos ritos de muerte y resurrección que ya existían en otras culturas antes del cristianismo. La diosa Ishtar de Babilonia, el dios Adonis de los fenicios o el culto a Dionisio en Grecia celebraban rituales de muerte y renacimiento que luego fueron vinculados a la figura de Cristo. ¿Sabías que la misma idea de una resurrección de los muertos no es exclusiva del cristianismo? El sincretismo permitió que la historia de la Pascua, tal como la entendemos hoy, se fusionara con mitologías paganas para hacerla más aceptable y entendible para los pueblos que la Iglesia estaba buscando convertir. El hecho de que estas influencias paganas se hayan infiltrado en la Semana Santa no significa que no debamos conmemorar la muerte y resurrección de Cristo. Por el contrario, lo que se pone en duda es cómo lo estamos haciendo, y si lo que celebramos realmente refleja el corazón del Evangelio, o si hemos caído en la trampa de rituales vacíos que buscan satisfacer nuestra necesidad de sentirnos espirituales sin un verdadero cambio interno. De hecho, Paul Washer ha dicho en varias ocasiones que la iglesia moderna está plagada de cristianismo cómodo, un cristianismo que ha sustituido la verdad por la conveniencia. En su famosa prédica La verdadera conversión, Washer desafía a los creyentes a ir más allá de lo superficial y a examinar el corazón. Y es que este tipo de cristianismo, uno que se satisface con las celebraciones externas y con las emociones momentáneas, no es el tipo de fe que Cristo enseñó. Jesús, al contrario, hablaba de un arrepentimiento profundo, de una transformación interna que solo puede ocurrir cuando entendemos el verdadero significado de su sacrificio en la cruz, no como una festividad, sino como un acto redentor que debe marcar toda nuestra vida. Por lo tanto,
Lo que estamos viviendo hoy, durante la Semana Santa, no es más que la punta del iceberg de un profundo malentendido de lo que realmente significa seguir a Cristo. Si analizamos las costumbres, las canciones, las procesiones, los sacrificios y todo lo que rodea esta celebración, nos daremos cuenta de que muchos de estos elementos no fueron establecidos por Cristo, sino que son reminiscencias de tradiciones que, aunque bien intencionadas, se apartan cada vez más del verdadero mensaje del Evangelio. La reflexión es clara. ¿Estamos celebrando la Semana Santa como Cristo lo haría? ¿O estamos simplemente cayendo en la trampa del sincretismo sin darnos cuenta de que hemos creado una versión desvirtuada de lo que Él realmente vino a enseñar? Poder. Y nadie dice nada, porque cuestionar eso es como cometer blasfemia, pero no te confundas. La verdadera blasfemia es hacer pasar lo profano por sagrado, es tomar el nombre de Dios en vano, no solo con los labios, sino con la vida. Es usar su imagen, pero ignorar su carácter. ¿De qué sirve llevar una túnica púrpura si tu alma está podrida de envidia, orgullo y vanidad? ¿De qué sirve ponerte una corona de espinas en la frente si con la lengua destruyes, murmuras, mientes? ¿De qué sirve representar la pasión de Cristo si no estás dispuesto a vivir su propósito? Esto no es teatro, esto no es arte sacro, esto no es patrimonio cultural, esto es eternidad. Y estamos jugando con fuego, porque cada vez que imitamos lo santo sin santidad, nos exponemos al juicio. Lee Levítico. Mira lo que le pasó a Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño en el altar del Señor. Dios no los corrigió. Dios no les dio una segunda oportunidad. Dios los consumió en un instante. ¿Y sabes qué es fuego extraño? Todo lo que no ha sido pedido por Dios, pero se le ofrece en su nombre. Rituales, tradiciones, imágenes, emociones, costumbres, procesiones. Todo eso es fuego extraño si no nace de una vida consagrada. Pero el sistema religioso lo ha normalizado. Y lo más cruel es que muchos están sinceramente equivocados. De verdad creen que están agradando a Dios. De verdad sienten devoción. De verdad lloran. Pero la sinceridad no salva. Solo la verdad lo hace. Y la verdad es que Jesús no vino a instaurar una Semana Santa. Él vino a establecer un reino que no cabe en un templo, que no depende de una imagen, que no vive de incienso, ni de letanías. Un reino que exige todo de ti: tu voluntad, tu cuerpo, tus decisiones, tu sexualidad, tus relaciones, tu tiempo, tu dinero, tu mente, tu corazón, todo. Porque o lo entregas todo, o no entregaste nada. Jesús nunca dijo: recuerden mi muerte con una estatua. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, no solo en Semana Santa, no solo cuando el mundo se pinta de púrpura, no solo cuando el calendario lo marca, cada día. ¿Estás dispuesto? ¿O prefieres seguir viviendo una fe cultural, una religión cómoda, superficial, institucionalizada? ¿Prefieres seguir en las procesiones o te atreves a seguir al Cristo vivo? Porque el que está vivo no necesita que lo carguen en hombros. Él camina contigo, Él confronta, Él transforma, Él redime y sobre todo Él vuelve, y cuando vuelva no vendrá como un cordero manso, sino como un león rugiente, con ojos como fuego y una espada que sale de su boca. Ese día, muchos que pensaban estar de su lado escucharán estas palabras: apártense de mí, nunca los conocí. Porque conocerlo no es saber de Él, es vivir para Él. Y aún así, siguen repitiendo la misma historia, cada año. Las mismas calles, las mismas vestiduras, los mismos cánticos. Y al final, nada cambia.
Las familias siguen rotas, las adicciones siguen ocultas, el odio sigue disfrazado de formalidad, la hipocresía sigue sonriendo en los templos, y Jesús sigue siendo ignorado. ¿Sabes qué es lo más grotesco de todo esto? Que hemos logrado hacer de la cruz un accesorio, una joya, un símbolo decorativo, un amuleto religioso. Colgamos crucifijos en nuestros cuellos, en nuestros autos, en nuestras paredes, pero no en nuestro carácter. Nos tatuamos versos bíblicos, pero no obedecemos su contenido. Decimos, Cristo murió por mí, pero vivimos como si fuera una excusa para hacer lo que queremos. Y la iglesia, cómplice, silenciosa, conveniente, cómoda, más preocupada por llenar bancas que por vaciar el infierno, más enfocada en recolectar ofrendas que en levantar discípulos, más pendiente del número de asistentes que del nivel de santidad. ¿Te molesta lo que escuchas? Perfecto, debería, porque Jesús nunca vino a hacerte sentir cómodo. Él vino a matarte. Sí, leíste bien, a matarte, a matar tu viejo yo, tu naturaleza caída, tu rebelión interna, tu falsa religiosidad. El Evangelio no es una invitación a portarte bien, es una sentencia de muerte a tu ego. Pero, ¿quién predica eso hoy? ¿Quién se atreve a decir que tu idolatría con las tradiciones religiosas puede ser más peligrosa que el ateísmo? ¿Quién se atreve a decir que tal vez, en el nombre de honrar a Dios, estás rechazando al Dios verdadero? ¿Quién se atreve a decir que lo que haces en Semana Santa puede ser una abominación disfrazada de devoción? Jesús lo dijo, con claridad, con rabia santa, con fuego en los ojos. Cuando entró al templo y vio todo el circo montado, no aplaudió, no sonrió, no dijo, ¡qué bonita tradición! Hizo un látigo y comenzó a voltear mesas, a echar fuera a los comerciantes, a romper el sistema. Gritó, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Te imaginas si Jesús entrara hoy en muchas iglesias durante Semana Santa? ¿Tú crees que lo recibirían con palmas, con incienso, con respeto? No, probablemente lo echarían, lo tildarían de blasfemo, lo denunciarían por ofender la fe, porque cuando el Cristo real aparece, el Cristo de fuego, de verdad, de juicio y gracia, el sistema religioso tiembla. No hay liturgia que lo contenga, no hay estatua que lo represente, no hay ceremonia que lo alcance. Y eso incomoda, porque ese Jesús no se deja manipular, no pacta con lo corrupto, no negocia con lo tibio. Ese Jesús viene por una iglesia sin mancha, no por una tradición con maquillaje. Viene por una novia fiel, no por una institución popular. Y si no estás listo, no importa cuántas procesiones hayas caminado, no importa cuántas veces hayas llorado frente a una imagen, no importa cuántos rezos hayas repetido, si tu vida no refleja obediencia, tu boca solo emite ruido. Jesús dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué parte no entendimos? ¿En qué momento confundimos pasión religiosa con santidad real? ¿En qué momento reemplazamos el altar del corazón por un altar de cemento? ¿En qué momento nos conformamos con una experiencia emocional en lugar de una transformación eterna? La respuesta es simple. Cuando dejamos de conocer a Jesús como es y comenzamos a adorarlo como queremos que sea, un Jesús cómodo, un Jesús cultural, un Jesús que aprueba mis decisiones, un Jesús que se conforma con mi religiosidad. Ese Jesús no existe. Y seguir adorando una versión falsa de Cristo es peor que no adorarlo en absoluto, porque cuando lo falso se disfraza, de verdad, la mentira se vuelve religión. Y eso es la antesala del juicio. La gran mentira de la que hablamos es tan insidiosa que incluso aquellos que se consideran fieles creyentes pueden caer en ella. Pensar que basta con llevar una cruz al cuello, asistir a una misa de vez en cuando o participar en una tradición religiosa para decir yo soy cristiano es una falacia peligrosa. Y la prueba de esto es el abismo de distancia que existe entre lo que muchos predican y lo que realmente practican. Esta desconexión entre la fe y la vida diaria es lo que verdaderamente
está corroyendo las iglesias, lo que está empujando a las generaciones hacia la indiferencia, hacia el vacío. Lo peor de todo es que muchos ni siquiera lo reconocen. Aquí está la verdad cruda que muchos evitan enfrentar. La religión puede ser el mejor lugar para esconderse de la verdad. Pero amigo, esconderse de la verdad no te salva, te condena. La religión es solo un ropaje externo, una fachada, mientras que el verdadero llamado de Cristo es una transformación interna. Es cambiar desde lo más profundo de tu ser, es morir al pecado, a la vanidad, a la avaricia, al orgullo, y esto es algo que pocos están dispuestos a hacer. Recuerda, estamos hablando de un cambio radical, algo que no se limita a una nueva tradición o un par de buenas acciones. Estamos hablando de una conversión total del corazón. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a rendir todo lo que eres? ¿Estás dispuesto a dejar atrás la comodidad de tu vieja vida para abrazar lo que Cristo verdaderamente exige? La respuesta es más difícil de lo que te gustaría admitir. Todos queremos las bendiciones, las promesas, la vida eterna. Pero pocos estamos dispuestos a pasar por el proceso de santificación, a abrazar el sufrimiento, a aceptar la disciplina de la verdad. La gente muchas veces se pregunta, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué tantas personas sufren? ¿Por qué parece que el mal prevalece y los buenos no reciben la justicia que merecen? Pero no nos damos cuenta de que la raíz de todo esto es el pecado. El pecado ha corrompido no solo a los individuos, sino a todo un sistema, una sociedad que se ha alejado de Dios. ¿Te has parado a pensar por qué Jesús no venía a ofrecer una religión, sino a instaurar un reino? Un reino que comienza en el corazón de cada persona, que se expande con cada vida transformada. Aquí es donde la verdadera revelación toma forma. Es fácil culpar al sistema, al gobierno, a las estructuras, a las circunstancias, pero la raíz de todo lo que está mal no es algo externo, es algo interno. Somos nosotros los que fallamos, somos nosotros los que decidimos vivir en la mentira. Somos nosotros los que, bajo la apariencia de buenas intenciones, seguimos alimentando la corrupción, la injusticia y el egoísmo. ¿Te suena familiar esta lucha interna? Es la misma batalla que libraron los profetas, los apóstoles, los mártires. Es la misma lucha que nos toca librar hoy. Nadie está exento. No importa cuán devoto se crea ser, todos estamos llamados a este proceso de purificación. ¿Estás dispuesto a dar ese paso, aunque duela, aunque implique un sacrificio, aunque signifique perderlo todo? Este es el momento de confrontar tu realidad. No más excusas, no más religiosidad vacía, no más rituales sin sentido. El llamado de Cristo es claro y desafiante. Si quieres ser mi discípulo, niega a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es una invitación a la muerte, pero una muerte que trae vida. Una muerte a tu ego, a tu control, a tu autosuficiencia. Solo así podrás verdaderamente ser transformado. Solo así podrás encontrar el propósito y la paz que tu alma anhela. Pero este camino no es fácil. El miedo entra en escena, el temor a lo desconocido, a perder lo que tanto valoras, a ser rechazado por aquellos que te rodean. ¿Qué pensará tu familia? ¿Qué dirán tus amigos? ¿Te quedarás sin los lujos a los que estás acostumbrado? La vida que llevas es cómoda, es predecible, es segura. ¿Estás dispuesto a soltarla por algo que no puedes ver con tus ojos, pero que sientes en lo más profundo de tu ser que es la única verdad que vale la pena? Y aquí está el dilema más grande. Sabemos que hay algo más grande, algo más profundo, pero tenemos miedo. Miedo de tomar esa decisión radical. Miedo de dejar atrás nuestra vida cómoda, nuestra falsa seguridad. Y por eso nos quedamos atrapados en una existencia vacía. Nos aferramos a las cosas temporales, las cosas que nos dan placer momentáneo, pero que no nos llenan. Aceptamos la mentira de que el éxito, el dinero, las relaciones superficiales, las apariencias, nos pueden dar la paz y la satisfacción que tanto buscamos. Pero al final del día,
Todos nos enfrentamos a la misma verdad. Todo lo que hemos acumulado, todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos construido, se desvanecerá. Y en ese momento, cuando miremos atrás, ¿qué habremos hecho con lo que realmente importa? ¿Habremos abrazado a Cristo? ¿Habremos tomado esa cruz? Este es el momento. Es el momento de dejar de lado las excusas, de dejar de esconderse tras una vida religiosa sin fundamento. Es el momento de tomar la decisión radical de vivir como Cristo vivió, de rendir todo lo que somos, todo lo que tenemos, y decir: soy tuyo, Señor, cambia mi vida, transfigúrame, haz de mí lo que tú quieras. Es el momento de dejar atrás la mediocridad, el conformismo y la hipocresía, y abrazar la transformación total que Cristo quiere hacer en nosotros. Pero no te equivoques, esta decisión no es para los débiles, de corazón. Este llamado no es para los que buscan una vida fácil, para los que quieren una salvación sin compromiso. La salvación de Cristo exige todo, porque Él dio todo por nosotros, y si queremos ser sus discípulos, debemos estar dispuestos a entregar todo en su nombre, nada menos que todo. Entonces la pregunta final es: ¿estás dispuesto a dar ese paso? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo y seguir a Cristo, no solo de palabras, sino con todo tu ser? Porque en ese momento, cuando tomes esa decisión, lo que viene después no es solo un cambio de vida, sino un cambio eterno. La verdad que has estado buscando, el propósito que has estado deseando, se hará realidad, pero solo si estás dispuesto a seguir el camino de la cruz. Pero antes de que tomes esa decisión, déjame advertirte. El camino que estás a punto de considerar no es fácil. Puede que pienses que has comprendido todo lo que implica el seguir a Cristo, pero la realidad es mucho más compleja, porque este camino no es un simple destino al que llegas, es un proceso continuo de transformación y, sobre todo, es un camino que desafía las normas, que desafía tus deseos más profundos, que desafía tu ego y tu orgullo. El primer paso, el más difícil, es el reconocimiento. Reconocer que no puedes hacerlo por ti mismo. Reconocer que todas esas veces que has intentado alcanzar la paz, la felicidad y el propósito por tus propios medios, no han sido más que un espejismo. Y aún más, reconocer que el verdadero camino no está en tus manos, sino en las de aquel que te creó, que te conoce más que tú mismo, que sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que tú lo sepas. Ese es el primer y más grande desafío. El segundo paso es entender que esta decisión radical tiene un costo. No hablamos de un costo material, aunque a veces también lo haya. El costo verdadero está en tu corazón, en tu disposición a soltar todo lo que has acumulado, todo lo que has creído que te hace fuerte. Es un costo emocional, es la entrega total de lo que eres, incluso de tu propia identidad. Y si no estás dispuesto a soltar lo que te define, entonces nunca podrás caminar en la libertad verdadera. Sí, es cierto, ser cristiano implica vivir bajo la luz de una verdad que te transforma. Es caminar en la oscuridad de este mundo, rodeado de personas que no entienden, que no aprueban, que te critican, que te atacan. Es enfrentar el rechazo, a veces incluso de aquellos que más amas. Es luchar contra las tentaciones que siempre parecen estar a tu puerta, esperando arrastrarte nuevamente hacia lo fácil, lo cómodo, lo superficial. Pero también es experimentar algo que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Es encontrar una paz que no se puede comprar, una paz que ni el éxito, ni el dinero, ni las relaciones pueden brindarte. Es tener una esperanza viva, una esperanza que no depende de las circunstancias, que no se desmorona ante los desafíos, sino que se fortalece con ellos. Porque el que sigue a Cristo no está exento de dificultades, sino que tiene una promesa eterna, no está solo en la batalla. Y aquí es donde muchos caen, muchos empiezan el camino, lo sienten, lo viven, pero llega un momento en que la tentación de rendirse es tan grande que todo parece desmoronarse.
los días oscuros, los momentos de duda, los tiempos en que sientes que todo se derrumba. Y es ahí donde, si no estás firme, el enemigo de la fe, el enemigo de tu alma, susurra al oído: ¿es esto lo que realmente querías? ¿Vale la pena seguir luchando? ¿No sería mejor retroceder, no seguir adelante? Este es el momento de la verdad, el momento en que tu fe es puesta a prueba, el momento en que decides si el sacrificio de tu vida vale la pena. Y ahí es cuando algo sorprendente sucede, cuando decides seguir no por lo que ves, sino por lo que crees, no por lo que has entendido, sino por lo que has confiado. Algo cambia en tu interior. La paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a llenar tu ser. La esperanza que parecía muerta cobra nueva vida. Y es en esos momentos, en esos tiempos de desolación, que Cristo se hace más real, más cercano, más tangible, porque seguir a Cristo no es solo un acto de obediencia, es un acto de amor. Es reconocer que Él dio su vida por ti, que Él sufrió en la cruz para que tú pudieras vivir, para que tú pudieras ser libre. Y en ese sacrificio encontramos la respuesta a todas las preguntas, a todos los temores, a todas las dudas. Cristo no solo vino a salvarnos del pecado, vino a restaurarnos a nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Es en el dolor, en la lucha, que descubrimos la gloria de la resurrección. Y sí, aunque a veces el camino parezca oscuro y difícil, esa oscuridad es temporal, porque lo que sigue después de la cruz no es la muerte, es la vida abundante, la vida en plenitud, la vida eterna con Cristo. Cuando tomas la cruz y sigues a Cristo, no solo tomas un camino de sacrificio, también tomas un camino de victoria. Porque la cruz, aunque parece un símbolo de derrota, es en realidad el símbolo de la victoria más grande de todas. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre todo lo que nos separa de Dios. El momento de la decisión está cerca, pero no se trata de una decisión cualquiera, se trata de una elección que cambiará tu vida para siempre. Te estás enfrentando a la mayor oportunidad de tu vida. Es ahora o nunca. Es el momento de dar un paso de fe, de soltar todo lo que te retiene, de abrazar la verdad que te libera. Dejas atrás las falsas promesas de un mundo roto y te entregas a la verdadera promesa de vida y libertad en Cristo. Te invito entonces a no mirar atrás, a no temer el precio que pueda tener, a no temer lo que te deparará el futuro, porque el que sigue a Cristo, aunque pase por valles de sombra, aunque enfrente luchas y dolor, sabe que al final de ese camino hay algo mucho más grande esperando. La gloria de un Cristo resucitado, la paz que nunca acaba y la esperanza que nunca se desvanece. Es el momento de dejar atrás la mentira, de dejar atrás la comodidad, de abrazar la verdad radical que Cristo nos ofrece. Una verdad que cambiará el curso de tu vida para siempre. Y cuando tomes esa decisión, cuando sigas a Cristo, experimentarás lo que millones ya han experimentado: un amor inquebrantable, una paz eterna y una vida transformada por la gracia de Dios. El viaje está por comenzar, y te lo aseguro, será más glorioso de lo que nunca imaginaste. Porque el final de esta historia, aunque todavía está por escribirse, es más grandioso que cualquier final humano que puedas soñar. Y ese final, querido amigo, no es solo tuyo, es nuestro, de todos los que hemos decidido seguir a Cristo hasta el final. Y la victoria será nuestra, por siempre.